Antonio Olaya, nuevo episodio de Grada VIP y Invitado muy VIP. Invitado muy VIP, muy invitado muy top, un invitado que va a hacer las delicias de los del Madrid, sobre todo, por antimadridista. Y de los del Barça. Este es uno de los míticos de dentro del Fútbol Club Barcelona. Vamos a dar una pistita y es altísimo cargo en época de Josep Lluís Núñez como presidente del Barça. Llegó a ser presidente. Definido el mismo como Boix o Nois. Definido y a mí me parece acertado. No hay que tener miedo a definirse como eres. Un alto cargo que hizo las delicias del Barça y del Madrid, sobre todo con esas grandes peleas con el Madrid de Mendoza, con Lorenzo Sanz de vicepresidente del Madrid en aquella época. Luego también, cuando Lorenzo fue presidente del Madrid, también hubo alguna disputa en el palco del Camp Nou. Y luego, ojo, porque... un culé de verdad. Un culé de verdad que llegó a la presidencia del club. Así que, sin más dilación... Un hombre auténtico. Vamos a hablar con este personaje que tenemos rápidamente aquí con nosotros en el espacio de Grada VIP. Sí. Don Juan Gaspar, buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Aquí estamos en Grada VIP, le vamos a presentar porque tenemos hoy un programa en el que queremos hablar de la Copa del Rey, sobre todo del 90, del Barça, de la primera Copa del Rey, la que ganó Johan Cruyff cuando usted estaba como vicepresidente del Barça, y tenemos algunas cuestiones que queremos preguntarle, pues precisamente un poco para rememorar esa época, ¿no? del Barça, teniendo en cuenta que el equipo tiene pendiente una final de Copa del Rey precisamente con el Real Madrid. Así que, sin más dilación, lo primero que quería preguntarle, don Juan, antes de pasarle con mi compañero Antonio Olaya, era qué es lo que le viene a la cabeza cuando piensa en la Copa del Rey del año 90 con el Madrid en el campo del Valencia. Bueno, yo estuve en Valencia, lo he dicho muchas veces, dado que yo estos partidos... me pongo muy nervioso, me fui a dar una vuelta fuera del campo y volví cuando el partido estaba ya prácticamente terminado. Estábamos ganando 2-0 y ya entonces entré en el campo otra vez. O sea que el partido lo vi poco. No lo vio, o sea que esa era una tradición que usted cumplía, ¿no? Partido decisivo, partido que usted no era capaz de ver en el palco. No era un tema de tradición, un problema de nervios y nada más. Hay mucha gente como yo que no sabían mantenerse sin estar muy nerviosos y para pasar menos nervios se van a dar una vuelta. Don Juan, le quería preguntar, ese partido fue muy decisivo para el Barça del futuro. ¿Qué hubiera pasado si el Barça no hubiera ganado ese partido? O sea, ¿Cruyff peligraba de modo real si no hubiera conseguido esa copa? ¿O el Barça en aquella época sabía que era un proyecto, digamos, que necesitaba su tiempo? Porque sí se decía que si el Barça no hubiera ganado aquella Copa del Rey, recordamos a la audiencia que fue el año que el Madrid con Tosak hizo la liga del récord de goles, de 107 goles, ¿qué hubiera pasado con el Barça si no hubieran ganado esa Copa del Rey? La bola de cristal en la vida el fútbol no existe, ¿no? No lo sé. Es decir, no había sido una temporada brillante. La victoria de la Copa del Rey, pues lógicamente hizo cambiar las cosas en cuanto a la alegría de una victoria importante, más contra el Madrid. Si hubiéramos perdido, pues no sé, seguramente hubiera continuado, porque como usted dice muy bien, había un proyecto por delante, pero en cualquier caso, pues la temporada hubiera sido muy negativa y ya sabe usted lo que pasa en estos aspectos, ¿no? Cuando hay una temporada negativa, normalmente quien la palma es el entrenador. Pero yo no puedo asegurar que nos hubiéramos cargado a Johan si no hubiéramos ganado esta Copa. Pero ¿para qué recordar estos tiempos? Si la ganamos, ya está. Y continuó y después fue 4 años gloriosos, ¿no? Sí, le quería preguntar, don Juan, de todas las Copas del Rey que ha vivido, que por cierto algunas las ha vivido en el Santiago Bernabéu, lo cual tiene su morbo, ¿cuál es la que le deja mejor sabor de boca? La del Bernabéu. La del Bernabéu, bueno, en el Bernabéu ganaron, que yo recuerde, ganaron 2. Una con la Real Sociedad, que esa sí que fue decisiva, después fue el motín del Esperia, el motín del Esperia. La
la del Betis. La del Betis, ¿y por qué esa? ¿Por qué esa precisamente? ¿Por las peleas con Lorenzo Sanz en el palco del Camp Nou? ¿O por qué esa? Recordamos a la audiencia que fue una final en la que el Barça se fue perdiendo 2 veces con el Betis. Estaban entonces, por ejemplo, Alfonso, exmadridista, y Finidi. Figo jugaba en el Barça y el Barça terminó ganando 3-2. ¿Pero por qué le dejó tan buen sabor de boca esa final en el Bernabéu? Porque de acuerdo con lo que se había pactado en la Federación Española, de la que yo era vicepresidente, se había decidido que a partir de esa final el equipo que ganase se tocaría el himno de su equipo, ¿no? Y para mí que en el Santiago Bernabéu se tocase 3 veces el himno del Barça, pues fue una gran satisfacción, ¿no? Para mí y para los 25.000 culés que había en el campo. Luego lo que ha pasado es que el Barça no ha podido jugar alguna final en el Bernabéu porque tenían problemas logísticos, ¿eh? Habían obras en los lavabos, claro, y riesgos de que yo pudiera volver a aparecer por allí. Yo estuve. Hola, Joan, soy Antonio Olaya, compañero de José María. Hola. Yo estuve en ese partido, en el del Betis, que jugaba también, si no recuerdo mal, Juan Antonio Pizzi. Pizzi, claro. Sí. Yo estuve en ese partido, yo soy del Atleti y estuve en ese partido invitado. Fue una final espectacular. Volviendo un poco atrás, ¿qué supuso la victoria contra el Madrid? Porque es verdad que lo acabas de recordar tú. Se empezó un cambio de estatuto en el fútbol español con el Dream Team, no solo a nivel de títulos, sino a través de juego, de forma de entender el fútbol. ¿Qué fue ese Barça de principios de los 90 para ti y para todos los culés? Bueno, los resultados cantan, ¿no? Después de esa victoria vinieron 4 años en los que también hay que reconocer con mucha suerte, puesto que 2 ligas se ganaron en el último segundo, perdiendo el Madrid en Tenerife, otra se ganó con un penalti fallado en el último segundo por parte del Deportivo, que si hubiera entrado hubieran sido ellos los campeones, y después fue una normal siendo muy superiores, ¿no? Pero bueno, eso es el fútbol, ¿no? Unas veces ganas, otras veces pierdes, pero bueno, fueron 4 temporadas sensacionales porque el equipo estaba ahí, estaba luchando hasta el último minuto y salió cara, ¿no? En el sentido de que en el último minuto pues el Barça se proclamó campeón de estas ligas, ¿no? Pero para poder ser campeón hay que estar hasta el último minuto luchando para ellas, ¿no? Don Juan, le quería preguntar, volviendo a las Copas del Rey, la que sí fue absolutamente decisiva, porque si el Barça no gana esa Copa del Rey, no hubiera jugado competición europea, es la que le ganan a la Real Sociedad de Alconada en el Santiago Bernabéu con gol de Alex Sanco. Sí, en un momento en que veníamos de un motín de los jugadores, el ambiente era un ambiente muy enrarecido entre la directiva y los jugadores, el motín famoso de Espedia, y a pesar de esto, pues el Barça y Alex Sanco en este sentido, uno de los líderes de este motín fue el que nos dio el triunfo y los que hicieron que el Barça, por lo menos, lo que pasa es que fue una de las copas que yo menos he celebrado, o que menos se ha celebrado por parte del Barça, debido a esta situación un poco enrarecida entre jugadores y el club, ¿no? Don Juan, 40, prácticamente desde 88 y 12 son 24, 36 años después, casi 40 años después, ¿cómo se ve la situación que dio origen al motín del Esperia? ¿Volvería a actuar igual? Recordemos que fue un problema básicamente de dinero, donde por una ley del gobierno los jugadores ya no podían percibir gran cantidad del dinero que les correspondía en manera de derechos de imagen, lo cual evidentemente les perjudicaba a la hora de pagar, y el Barcelona decidió, si no recuerdo mal, había un par de jugadores que sí lo tenían arreglado, según publicó la prensa entonces, pero el Barcelona decidió que no iba a asumir asumir ese dinero que querían los jugadores, y fue lo que derivó el motín. Don Juan, no sé si estoy plenamente acertado en cómo lo estoy contando, pero 40 años después prácticamente, ¿volvería a actuar igual? A ver, usted está comentando una cosa histórica que ya han pasado 40 años y bueno, pues yo soy de los que creo que el fútbol no se vive de la historia solamente, sino que se vive de la realidad, ¿no? Y ahora estoy más pendiente de la final en Sevilla que no de esta historia triste de ese enfrentamiento entre los jugadores y el club, ¿no? Pues la razón fue la que usted ha dicho, pero bueno, en cualquier caso nunca es bueno tener discusiones con los jugadores
por temas económicos, ¿no? Ahora esto ya está pasado, está superado y por suerte ahora ya estamos todos apeñados y unidos. Bueno, está el club, los directivos, su presidente, los jugadores y su entrenador y todos muy dispuestos a ver qué pasa en Sevilla en esta final. Le quería preguntar, don Juan, antes de pasar con Antonio, una última pregunta por mi parte, y es, ¿cómo vive ahora el fútbol desde fuera y si echa de menos su época de directivo? No, yo los veo igual, sufriendo igual, voy al campo por descontado, ahora en Montjuic hasta que no esté acabado el estadio y sufriendo, y cuando me pongo muy nervioso pues me doy a dar una vuelta por el campo. O sea, no, igual. A ver, la pasión que se tiene por el Barça y como el Barça, otros equipos, que por suerte hemos sabido mantener la propiedad en manos de los socios,